Dos hombres o dos padres viviendo separados por más de 1000 millas tuvieron dos experiencias con sus hijos muy peculiares, muy singulares. Y ellos se encontraron en algún momento en una conferencia del evangelista Moody. Ellos no se conocían ni se llegaron a conocer, pero ambos en días diferentes se acercaron al evangelista en un momento y cada uno le explicó esa experiencia que habían tenido, que insisto, era similar. Uno de ellos era un hombre de mucha riqueza, con mucho dinero, y le comentó esto a Moody y le dijo que él un día había llegado a su casa y le habían llevado, la esposa le dijo que su hijo de 17, 18 años estaba muerto. En esa práctica estaba cuando le llevaron al hijo a la casa, muerto, y él se sentó en la silla, en la cama, cerca de su hijo, y empezó a llorar. Y nunca él había creído en Dios y nunca había orado por su hijo. Y en ese lugar, mientras lloraba, su hijo volvió en sí. Y le dijo: papá, yo pensé que estabas muerto, le dijo. Le dijo: papá, tú nunca oraste por mi alma perdida. ¿Puedes orar este día por mi alma perdida? Y el hijo volvió a morir. O dejó de seguir con eso. Y el muchacho y el padre hizo esta oración a Dios y le dijo: Señor, yo soy desconocido para ti. No te conozco, Señor. Al mismo tiempo, el siguiente día, otro hombre, este hombre amaba a Dios. Este hombre oraba por su hijo. Y lo fueron a buscar donde trabajaba a decirle que su hijo había muerto de 18 años. O estaba muy enfermo, a punto de morir. Y él corrió hacia ese lugar, hacia su casa, y llegó y le dijo el hijo, el padre empezó a llorar y le dijo: hijo, te estás muriendo. Y el hijo le dijo: ¿me estoy muriendo? Sí, te estás muriendo. ¿Y esto es la muerte?, le dijo el hijo. Sí, hijo, los médicos dicen que no vas a vivir. Papá, le dijo: yo quiero decirte que voy a ver a Jesús pronto. Sí, lo vas a ver. Yo quiero decirte que cuando llegue allá, lo primero que le voy a decir a Jesús, que fuiste un hombre que siempre oró por mí y que quisiste acercarme a Él y que tú lo hiciste. Estas dos historias, amados hermanos, nos enseñan que dos hombres en diferentes lugares, en una condición única que es la muerte, todos en la muerte, entienden, o por lo menos comprenden que hay un Dios. Pero hay momentos que es demasiado tarde para hablar de eso, como le pasó al primer padre. Y esto relata la obra de Dios que hizo para rescatar al hombre. Estamos en Romanos y estamos hablando de la justicia de Dios. Dios justifica al pecador por medio de la fe. Y nos olvidamos que para hacer esa justicia, Dios tuvo que enviar a su Hijo a morir a la cruz del Calvario. Y nosotros estamos aquí sentados muchas veces o en nuestras casas, olvidándonos de esta gloriosa obra a la cual debemos rendir nuestra vida. Mis amados hermanos, el creyente no escoge ni siquiera el día que va a nacer, y mucho menos el día que va a morir. La iglesia no es una opción para el creyente, porque el creyente ni siquiera elige dónde congregarse, sino que es el Espíritu Santo el que inserta o imbuye al que salva en la iglesia del Señor. Y nosotros debemos entender esto. Así que esta experiencia ilustra de estos dos hombres la importancia de la obra gloriosa de Jesús al morir en la cruz del Calvario. Y lo ilustra porque todos los hombres en esta tierra tienen esperanza por la obra que el Señor Jesucristo hizo. Solo que llega el momento en que se acaba. En este caso, vemos un muchacho que muere y que Dios le permite volver unos minutos para mostrarle a ese padre
que su hijo estaba totalmente perdido. Y el otro es un muchacho que regresa, o mejor dicho, que está muriendo, pero va con alegría a la muerte. Así que nosotros en nuestro texto que hemos leído hoy, hay 3 acciones de parte de Dios que te enseñan cómo Dios justifica al pecador únicamente por la fe. La primera que hemos visto es la justicia manifestada. Y la segunda que vamos a ver hoy es la justicia alcanzada. La justicia manifestada la hemos visto en el 21 al 23. Y ahora observaremos la justicia alcanzada del 24 al 36. Yo no me cansaré, hermano, de repetirle las palabras de Spurgeon que le decía a su congregación: cosa terrible es perderse alrededor del púlpito, pero aún más terrible es perderse detrás del púlpito. Es decir, qué cosa más terrible es que una persona escuche el evangelio por años, por meses, y luego termine en el infierno. Nuestro texto, solo para repasar un poco la justicia manifestada, dice el versículo 21, pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada. Hay 2 maneras en que se manifiesta la justicia de Dios. Y una de ellas, hermano, es la manifestación de Dios derramando su ira sobre el Señor Jesucristo, es decir, manifestó su carácter justo. Y la otra es que Dios aplica perdón. Perdona, ¿por qué? Por la obra, por el crédito del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Luego en el versículo 22 dice, es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen. El hombre no puede ser justificado por ningún mérito humano. El hombre no puede ser declarado inocente. Y Dios nunca declaró a nadie inocente sin aplicar lo que vendría. 4.000, 2.000, 3.000, 1.000 años después. O 4.000 años después, o si quiere 3.999 años después de que pecó Adán. A Adán le aplicó se lo dijo que vendría uno que lo libertaría. Abraham fue justificado por la fe. ¿La fe en quién? En el Señor Jesucristo. Vendría un Mesías. Ellos sabían eso. Así que la justicia de Dios es por medio de la fe. Eso implica que usted y yo debemos creer plenamente en todo esto. Es importante, esta es la justicia manifestada, es por la fe. Si el pecador no cree en esta obra gloriosa, nunca será justificado. Si usted está esta mañana aquí y usted no cree en esto, usted en este momento está condenado, está parado en el infierno. Necesita creer. Insisto con la fe. La fe, hermano. Cuando el pecador llega a creer, hay 5 o 6 elementos que demuestran esta fe. Una es que él inmediatamente se somete al Señor. Esa es la fe, se somete al Señor. Otra es que él somete su voluntad, involucra su voluntad y la somete a Dios. Eso ya lo dije, pero solo quiero recalcárselo para que se le quede. Otra es que el pecador es impactado en su intelecto por la fe. Es impactado, esa es otra, en las emociones por la fe. Los afectos del hombre que tiene fe son impactados y sus afectos cambian. Y por último, la fe tiene que ver o se muestra en obediencia. El que cree quiere obedecer desde los mandamientos más pequeños, si se les puede llamar así. ¿Cómo, hermano? Orar sin cesar. Leer las Escrituras. Vivir conforme a las Escrituras. Yo creo que muy poca gente que escucha esto lo entiende. Eso que le voy a decir. Vivimos para la gloria de Dios. Nos salvaron para su gloria. ¿Qué significa eso? Significa que desde que me levanto debo glorificar a Dios. Significa que mis afectos deben de glorificar a Dios. Significa que mi vestuario debe glorificar a Dios. Significa que mi manera de comer debe glorificar a Dios. Significa que cuando estudio debo glorificar a Dios. Si tú estudias y tus calificaciones son terribles, y todos saben que eres cristiano, estás en serios problemas con el cielo.
Luego, el versículo 22b y 23 dice, porque no hay distinción, por cuanto todos pecaron, no alcanzan la gloria de Dios. Están privados de la gloria de Dios, están privados de la presencia de Dios, están privados de la comunión con Dios, están privados del carácter de Dios, de poder tener ese amor, esa bondad, ese gozo, esa gracia para vivir, etcétera, etcétera. Están privados de la gloria de Dios. En otras palabras, el primer Adán que pecó, el primer hombre que pecó, perdió totalmente la comunión con Dios. Y todos replicamos eso cada vez que pecamos. Entonces esto nos lleva a entender que el pecador es separado de la comunión con Dios. Es imposibilitado, tiene esa imposibilidad en él de recuperar la gloria de Dios, la imagen de Dios como la tenía al principio. Esto entonces nos lleva a nuestro segundo punto. El primer punto que ya explicamos es precisamente la justicia manifestada. Y ahora vamos a explicar en el 24 al 26 la justicia alcanzada. Y esto es hermoso, necesario, hermano. El versículo 23 dice, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, esto está unido a ese versículo. Léalo conmigo para no perderse. Leamos el 23 y el 24, mire cómo dice. Por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, son justificados gratuitamente, todos son justificados gratuitamente por su gracia. Claro, aquí no está hablando de todos los hombres, aquí está hablando de todos los que creen, recuérdense de eso, de todos los que son capaces de creer. En palabras de Pablo, de todos aquellos que fueron elegidos antes de la fundación del mundo para ser santos y sin mancha. De eso está hablando Pablo. A veces usted está ahí sentado preguntándose, pero ¿y qué es eso de ser justificado? Es ser declarado inocente, hermano. Es ser declarado inocente. Mire, es tan importante para algunas personas ser declarados inocentes cuando verdaderamente lo son. Hay una película que hizo The Rock, actor, de una historia verdadera. De un joven que llama a otro y le dice, ¿me puedes recibir un paquete que voy a enviar a tu casa por UPS? Y él le dice, ¿y qué trae? Trae, creo que le dice 3,000 pastillas de una droga. No quiero. No quiero. No, hazme un favor, no quiero. Pero en eso entra su mamá y él le cierra la laptop. Y entonces llega. Perdón, no era UPS, sino Federal Express, pero no es lo mismo. Llega a Federal Express y él está escondido viendo. Pero la tentación le gana y recibe el paquete. Y cuando lo abre y levanta las pastillas, hay debajo alguien involucrado, una alarma, e inmediatamente cae la policía sobre él. Y verdaderamente él no está involucrado. Pero la curiosidad de ver eso, lo llevaron preso. Y el papá, y ahí es a donde voy con la historia, y el papá habla con su hijo y habla con el abogado y le preguntan cómo se dio todo eso, y el hijo le cuenta y el amigo lo metió a él en eso para que al amigo le dieran menos años de cárcel. Y el papá le dice que acusa a algunos amigos y él no quiere acusar a ninguno, porque le dice, yo soy inocente y todos mis amigos también lo son. El punto es que el padre se involucra con el gobierno de Estados Unidos para buscar gente que ande moviendo la droga. Es decir, el padre se involucra para rescatar a su hijo. Y esto ilustra esto, hermano, porque lo que estamos leyendo, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, siendo justificados, el Padre de Dios se involucró con su Hijo, hermano, para darnos el perdón. Usted tiene que entender que Dios no perdona solo porque Dios quiera perdonar. Si Jesucristo no hubiera venido, ¿puede Dios perdonar? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque Dios dejaría de ser justo. Mire, por favor, un día que tenga un musulmán enfrente, vaya y evangelícelo.
Y pregúntele a ese hombre y va a ver la integridad con lo que ellos van a contestar. Pregúntele a ese musulmán. ¿Cómo haces para pedirle perdón a tu Dios? Y si él conoce la escritura, su escritura, su Torah, el Corán, la mayoría le van a decir, bueno, solo oro y pido perdón. ¿Y él te perdona? Sí. Entonces usted le puede preguntar, pero ¿tu Dios es justo? Sí, te va a decir. Entonces, si tu Dios es justo, no te puede perdonar. ¿Qué tienes que hacer para que te perdone? Y no puedes responder esa pregunta. Porque solo existe una institución religiosa que puede dar perdón de las más de 10.000 religiones. ¿Sabe cuál es esta? El Evangelio. El Evangelio es el único que puede otorgarnos perdón. ¿Por qué? Porque alguien ya pagó por nuestros pecados. Y eso es lo que está diciendo aquí Pablo, porque no hay distinción por cuanto todos pecaron y no alcanza la gloria de Dios, siendo justificados, escuche esto, gratuitamente. Pablo afirma que todos son pecadores, pero también Pablo afirma que solo hay un camino para que nos declaren inocentes. Justificado es que te declaren inocente. ¿Y ese camino cuál es? Cristo Jesús. Todos los que están aquí, todos los que estamos aquí, somos pecadores. Todos necesitamos a Cristo. Todos necesitamos el arrepentimiento. Todos necesitamos esa obra de justificación. No es una declaración de fe vacía. Es muy fácil, hermano, declarar algo. Es muy fácil. Hoy usted lo ve. Usted lo ve con lágrimas en los ojos, lo dice la gente. Usted lo ve con leyes que afirman, con argumentos científicos que avalan lo que esa gente está diciendo, con argumentos filosóficos que avalan lo que ellos están diciendo. Y sobre todo, terrible, con argumentos teológicos de hombres indoctos y no nacidos de nuevo. Teólogos evangélicos que avalan el homosexualismo. Y que avalan la ideología de género, donde se para una muchacha y dice, yo soy hombre y estoy atrapado en un cuerpo de mujer. Y la ciencia lo apoya. Y las escuelas lo apoyan. Qué terrible. Pero esto es simplemente una deformación del pecado. Y la única manera de ser transformados es esto, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, siendo justificados, escuche esto, gratuitamente. No hay mucho que decir, hermano, sobre la palabra gratuitamente. Porque gratuito es que se lo dan sin precio. Usted no tiene que pagar nada. De hecho, usted no ha hecho nada puede hacer para su salvación. ¿Pero por qué necesita salvación? Porque pecó. En otras palabras, lo único que nosotros aportamos para la salvación es nuestro pecado. Pero aquí está Pablo diciendo que esta justificación es gratuitamente y es por gracia. Para nosotros es gratis. Pero ¿cuál fue el precio para Dios Padre? Su Hijo. ¿Y cuál fue el precio para Dios Hijo? Su muerte, pero su encarnación, que se humilló a sí mismo y todo culminó en la cruz del Calvario. Debemos entender esto. Nosotros no podemos seguir viviendo como que si el mundo que nos rodea van todos al cielo. Este mensaje urge, hermano, decirle a la gente que necesita creer en el Señor Jesucristo. Necesitamos enseñarle que lo que le han enseñado no está en las Escrituras. El mundo evangélico necesita de creyentes cristianos que les prediquen la verdad del Evangelio. Justificar quiere decir que Dios declara a una persona justa por el mérito de Cristo, pero le demanda algo, creer en la obra del Señor Jesucristo. Esta obra es gratuita para nosotros, siendo justificados gratuitamente. ¿Por qué? Por su gracia. En teología se dice, nuestros pecados le fueron imputados al Señor Jesucristo en la cruz del Calvario.
Y Dios Padre nos imputó a nosotros la justicia de Cristo. Por eso hoy podemos confiadamente decir que vamos camino al cielo. Pero eso va acompañado ¿de qué? De una vida con frutos. ¿Le da vergüenza decir que peca, hermano? O sea, sí nos da vergüenza, pero no nos callamos. Porque si yo le dijera aquí, levántese, póngase de pie, no lo vaya a hacer. Póngase de pie todo aquel que pecó hoy, pues teníamos que levantar, bueno, yo ya no porque estoy de pie, tenían que levantarse todos. Pero hermano, yo ni me recuerdo que no pequé. Ok, vamos a examinar, no se trata de eso, solo es un ejemplo, vamos a examinar. ¿Oró esa mañana? Ah, no, pero oré en la iglesia, no. ¿Leyó la Biblia? Sí, hermano, ahorita la estoy leyendo. Bueno, nosotros sabemos, hermano, que constantemente estamos consumiendo de la misericordia de Dios. Así que la justificación es esa gracia donde Dios te acredita, hermano, los méritos de Jesús y te declara inocente. Y cuando uno piensa en esto, si uno es inocente o no, ¿qué piensa? Uno tiene que creerlo porque es lo que Dios está haciendo. Pero uno dice, bueno, pero Señor, yo sé que tú me aplicaste esa justicia y me has justificado y me estás santificando, pero también sabes que soy pecador. Pero como no se trata de nosotros, sino se trata de lo que la Biblia dice, usted debe creerlo como la Biblia lo dice. Mis amados hermanos, y debes de creerlo porque la justificación es el veredicto de Dios, de una vez por todas y para siempre. Si Dios te justificó, Dios te va a mantener viviendo en santidad. Y entonces los que dicen que se pierde la salvación se han olvidado de cosas que Jesús dijo. Una de ellas, Juan 10, de cual Él dice que sus ovejas, nadie se las arrebata, nadie. Así que el que cree que la salvación se pierde, tiene que violentar ese texto. William Hendricks dijo, la justificación puede ser definida como esa misericordia o ese misericordioso acto de Dios por el cual solamente en base a la obra mediadora realizada por Cristo Jesús, Él declara al pecador justo. ¿Por qué puede ser justo? Por la obra mediadora del Señor Jesucristo. ¿Me entiendes? Pero para eso tuvo que haber un padre que dio a su hijo, un hijo que se entregó, y ha habido hombres que entregaron su vida predicando el Evangelio. Y siempre la iglesia de Cristo siempre ha predicado este mensaje. ¿Cuántos de los que están aquí sentados nunca le predican a nadie? ¿Cuántos están totalmente despreocupados por toda aquella gente que les rodea? Y se han olvidado de esta verdad. Si tú vives sin Cristo y sin argumentos, y si tus argumentos, son, bueno, un día yo daré ese paso, un día lo voy a dar. Por favor, no creas esa mentira del diablo. Tú no manejas el tiempo. Tú no manejas a Dios. Tú no manejas tu salud. Tú no manejas las horas, los días, no los puedes detener. Déjame recordarte que hoy, si estás sin Cristo, estás parado debajo del infierno. ¿Entiendes eso? Es decir, estás condenado. ¿Qué significa eso? Que hoy, si estás en Cristo, estás condenado. Porque abiertamente oyes el Evangelio y lo rechazas. Es decir, estás rechazando a Cristo. Si mueres hoy, morirás sin Cristo. Y eso, hermano, quiere decir que estarás eternamente separado de Dios y sin Cristo. Mi querido amigo evangélico,
Dios te manda hoy que te arrepientas y creas en el Señor Jesucristo. Qué difícil es para una persona evangélica, se lo digo por experiencia, reconocer que ha estado 20 años en la iglesia y nunca ha nacido de nuevo. Eso no era así en los años 1900, 1920, 1930, 1940. Eso no era así, hermano. Incluso cuando yo crecí, cuando yo era niño, era raro ver un evangélico. Y cuando uno veía a un evangélico, ese evangélico era diferente. Yo conocí a un niño de 10 años, yo también tenía 10 años, que todos le pegaban, todos lo molestaban, y él no hacía nada, le quitaban su comida, y él no hacía nada, y siempre se reía, o se quedaba a un lado, se metía en una manada, solo se tapaba para que no le siguieran pegando. Hoy hay evangélicos parados sobre los púlpitos que son tan géneros, se operaron predicando. Y la iglesia les aplaude. En iglesias luteranas, en iglesias presbiterianas, en iglesias evangélicas. Esa es la época en la que estamos viviendo, hermano. Siendo justificados gratuitamente por su gracia. Eso gratuito es un regalo. No es un pago, es un regalo. Pero que el que lo recibe debe aceptarlo. El que se le da debe aceptarlo. Es un regalo sin ningún mérito. Es decir, que nos hayan dado esa justificación por gracia. Es como que alguien un día pagara tu tarjeta de crédito. Vamos a suponer que debes $10,000 y cuando tú vas a pagar te dicen ya alguien la pagó. ¿Y quién fue? Quiso quedar anónimo. Claro, Dios no quiere quedar anónimo. Dios ha enseñado que debes de creer en Él. Pero no hay méritos para que Dios pagara nuestra deuda. No lo hay. No hay razón para eso. El mérito humano no puede alcanzar el perdón. No hay manera que te puedan perdonar, que nos puedan perdonar por algo que hagamos. Yo necesito, hermano, detenerme aquí. Necesito decirte esto. Tengo una necesidad de decirte esto, porque yo veo a mucha gente que viene a la iglesia constantemente, pero no está comprometida con la iglesia. Tú no puedes seguir creyendo que eres cristiano si no estás comprometido con la iglesia. ¿Y sabes cuál es el problema? Hay varios problemas con esto. Uno es aquellos que consumen videos de predicadores que son una bendición. Tú puedes estar en tu casa escuchando a Steve Lapson y una palabra hermosa. A Paul Washer es una bendición. A Miguel Núñez es una bendición. Pero Dios te mandó a congregarte, a someterte a una iglesia. Porque la iglesia es la que va a dar testimonio de ti que has nacido de nuevo. Porque en la iglesia nos amonestamos los unos a los otros. Esos más de 35 mandamientos. Amados los unos a los otros. Servíos los unos a los otros. No mintáis los unos a los otros. Amonestados los unos a los otros. No os mordáis los unos a los otros. Preocupados los unos a los otros. Etcétera, etcétera. Eso lo estableció Dios. Ser un perdonado es ser justificado. Es haber sido justificado. Una persona que recibe perdón es una persona que le han borrado la inmundicia de su ser. ¿Sabes qué está pasando con la iglesia? Lo que está pasando hoy con las figuras del deporte. Cuando yo era joven y cuando era niño, nosotros íbamos a un equipo, no a un jugador. Entonces se sabía que cuando Cristiano Ronaldo se salió de Real Madrid y se fue para Italia, la institución de Real Madrid perdió más de 1 millón de seguidores y todos se fueron para Cristiano Ronaldo. Pues ese es un deporte, no importa. El problema es que la iglesia evangélica así está viviendo. Yo estaba hace unos 6 años en Expositores, o no sé si Expositores, sí, Expositores creo, o Chepes Confer, no me recuerdo cuál de los dos. Y vi cómo cuando entró Paul Washer al santuario, y la gente corrió para adelante en la iglesia Grace. La gente entró hacia adelante con sus cámaras y empezaron a tomar fotos. Yo me sorprendí. Y Paul Washer subió y vio aquellas cámaras tomándole fotos. Y dijo, hermanos, respetar donde están.
están en la iglesia que ha sido pastoreada por 50 años por un hombre que ha marcado historia, John MacArthur. Nosotros no somos artistas, somos predicadores. ¿Por qué tiene que enfrentar eso por Washington? Porque el mundo se empieza a meter a las iglesias y los que escuchan el mensaje con aquellos predicadores que son sobresalientes, los miran como artistas. Hermano, el predicador ¿sabe quién es? Un hombre necesitado igual que usted. Un pecador que necesita más oración que todos ustedes. ¿Sabe por qué? Porque entender el mensaje, preparar un mensaje todos los días, no es algo mecánico, es algo espiritual. Hay mensajes que son más difíciles de predicar que otros. Hay mensajes como la santidad de Dios que a todos nos arrincona. Por eso tú necesitas entender y revisar con esta verdad si realmente en ti Dios ha hecho esa obra y te han perdonado y te han declarado justo. No eres cristiano porque tú dices que lo eres, entiéndelo, no lo eres. Hay evidencias muy claras en todo el Nuevo Testamento de cómo se ve un cristiano. Las redes sociales de los evangélicos hacen grandes fuegos con sus chismes, como lo hacen los inconversos. Que solo falta que surja un programa, El Gordo y la Flaca Cristiano. Esto es una basura llena de chismes, de mentiras, de gente engañándose a sí misma. Se ha engañado viniendo de vez en cuando o todos los domingos a la iglesia. Spurgeon dijo, hermano, puedes ser tan bueno como quieras, ser tan moral como puedas, ser tan honesto como desees, caminar tan derecho como puedas. Sin embargo, dijo Spurgeon, ahí está la amenaza inmutable. Mas el que no creyere será condenado. Puede ser moralmente íntegro. Tu palabra, cuando dices algo, la cumples. Te mantienes en una iglesia fielmente. Pero si tú no has sido justificado, solo eres un Nicodemo más en la historia. Porque, insisto, con la amenaza inmutable que Spurgeon lanza a su congregación. Esa es la amenaza inmutable. Mas el que no creyere será condenado. El cristianismo, hermano, es como enamorarse. Cuando te enamoras, ¿qué pasa? Dejas todo por esa persona. Tienes 28 años de vivir con tus padres y te enamoras de una jovencita que en comparación a tus padres, a ella la conoces un año y dejas 28 años por ella. Humanamente es un riesgo. El Evangelio es eso, el impacto del Evangelio. Dejas todo. Estás en el trabajo porque tenías que trabajar el domingo y estás añorando la iglesia. Estás en la casa y quieres leer la Escritura, quieres orar, quieres hablar de la palabra. ¿O no? Amén. Amén. Y luego viene esta segunda parte o esta última parte del versículo 24 que dice, por medio de la redención en Cristo Jesús. Estamos leyendo, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Por medio de la redención en Cristo Jesús. Me he detenido tanto en esto, hermano, porque hay tantas palabras aquí que hay que explicar para que tú puedas comprender lo que está pasando. Mira, hay muchos pasajes en los que se utiliza esa palabra redención, como aquí en Romanos 24. Y redención significa liberación. Liberación de la culpa. Por eso es que la justicia significa ser libres, ser liberados de la culpa. Y la santificación significa ser liberados del poder del pecado. Y la glorificación significa que un día seremos liberados de la presencia del pecado. Nosotros teníamos 3 cuestiones con el pecado. Una,
culpable del pecado. Y toda alma que pecare, ¿qué debe pasar con ella? Debe morir por el decreto de Dios. Pero Dios declara inocente a los que salva. Entonces somos liberados de la culpa del pecado. Y luego, inmediatamente de ser justificados, empezamos una etapa que nos dará toda la vida, que es la santificación. Y entonces ahí aparece de nuevo la redención, que es liberados del poder del pecado. Y el pecado no te gobierna, aunque vas a pecar, porque nos descuidamos por muchas razones. No oras ese día y estás en peligro. No lees las Escrituras, estás en peligro. Y no sé si te ha pasado eso a ti. Esto que te voy a decir para explicarte un poco eso. Hace muchos años, no sé cuántos, tal vez unos 12 años, 13 años. Dari, Yunes y Natán, mis hijos, estaban en el equipo de golf de la escuela. Practicaba de lunes a viernes. Y Yunes, que está aquí presente, estábamos practicando, o ellos estaban practicando, y el coach me había pedido qué tenían que hacer y cuidar los que practicaran. Y cuando Yunes iba a hacer un swing, cuando levantó el club, ese hombre el huevo quiso así y se desmayó. Yo la estaba viendo. Obviamente, asustado uno a ver qué le pasaba, y volvió en sí. ¿Qué pasa? No había comido la belleza, no había comido en todo el día. Y aquel sol. Es que lo que estoy tratando de ilustrarle con esto, hermano, es que usted como creyente y yo como creyente pecamos muchas veces porque dejamos de alimentar nuestra vida espiritual. Le voy a recordar cada vez que pueda eso. Los escribas creían, los rabinos creían que cada persona tenía dos perros, uno negro y uno blanco. Si alimentaban más al negro, ¿quién dominaba? El negro. Y si alimentaban más al blanco, el blanco. Obviamente usted entiende la analogía, ¿verdad? El blanco era lo mantenía bien y el negro era el feo. Aquí tenemos esa liberación, esa palabra redención, esa palabra, hermano, es la redención que hizo Jesucristo como sustituto al morir por nosotros en la cruz. Aparece más de 10 veces en el Nuevo Testamento, pero yo solo voy a leer 10 de ellas. Así que acompáñenme a Lucas, por favor. Y estoy bromeando, no voy a leer 10. Pensé que iba a decir gloria a Dios cuando le dije que vamos a leer Lucas capítulo número 21. Este pasaje es lindo, hermano. Jesús está hablando de escatología y de salvación, y también hay que entender de qué salvación, de qué faceta de la salvación. Pero Lucas 21, ¿lo tienen todos? 28 dice... Bueno, el 25 dice, habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y sobre la tierra angustia entre las naciones, perplejas a causa del rugido del mar y de las olas, y desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que vendrán sobre el mundo, porque las potencias de los cielos serán sacudidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que viene en una nube con poder y gran gloria. Escuche eso. Cuando estas cosas empiecen a suceder, levántense y alcen la cabeza, porque está cerca su redención. ¿De qué está hablando aquí el texto? De glorificación. Ya hemos sido justificados. Estamos viviendo en santificación y entonces viene redención. Pablo utiliza la redención para hablar de justificación, para hablar de santificación y para hablar de glorificación. Si me acompaña también a Romanos, regresa a Romanos 8:23. Y el tiempo nos ha avanzado, pero yo también ya estoy llegando al final de lo que había propuesto enseñar hoy. 8:23. Mira cómo utiliza la palabra, Pablo la palabra redención en los diferentes pasajes. 8:23. ¿Lo tienes ahí? Mira lo que dice.
Puede leer del 22, pues sabemos que la creación entera gime y sufre hasta ahora dolores de parto. Y no solo ellos, sino también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu. Aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Está hablando de la redención de su cuerpo. Pero la redención la liberación de nuestro espíritu ya fue. Y ahora estamos trabajando en una completa liberación del pecado. Hemos sido liberados del poder del pecado. Ya no eres esclavo del pecado. Y hermano, ¿por qué no puedo dejar de tomar Coca-Cola? Bueno, esa es tu responsabilidad. No es que no puedas. Es que tienes metido entre ceja y ceja un diseño. No puedes tomar agua, solo tienes que estar tomando cosas con dulces. Han hecho de nosotros una generación llena de azúcar. Pero el tema no es salud, pero solo te doy como ejemplo. 1 Corintios, allá adelantito, 1 Corintios en el capítulo número 1, versículo 30. ¿Lo tienen todos? 1.30, lo leo 1 Corintios 1.30, pero por obra suya están ustedes en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación y santificación y redención. Aquí están los tres. Justificación, las tres columnas que sostienen la verdadera salvación. Justificación, santificación y aquí redención. Entonces, ¿cómo tenemos que traducir? Y glorificación. Pero Pablo en Romanos 3:24, 3:25 habla de esta redención de la cual estamos hablando. Nunca habrá un ser humano que pueda negar que llegó a este mundo sin padre ni madre. ¿Usted cree que sí? Si apareciera por alguien ahí y dice, no, yo no tengo papá ni mamá. Entonces, ¿cómo vino al mundo? Vine en un platillo volador. De la misma manera, hermano, ninguno puede ir al cielo sin ser redimido por medio de Cristo Jesús. Y para ello hay que predicar este evangelio, hay que creer en el Señor Jesucristo. Tú necesitas predicar este evangelio. Debemos predicarlo, hermano. Un hombre para llegar a ser salvo, ¿sabes qué necesita? Una acción divina sobre él, lo cual lo declara inocente, es decir, ser justificado. Y esa justificación es de una manera gratuita para el pecador, no para Dios, ya se lo expliqué. Por lo tanto, la redención es la liberación de la culpa del pecado, del poder del pecado y un día de la presencia del pecado. ¿Por qué pecamos hoy? Porque es en nuestros pensamientos, en nuestra memoria y en nuestros miembros que todavía no hemos sido liberados. Los ojos ven y ¿qué quieren hacer? Juzgar. Juzgar. No sé si a todos los pastores les ha pasado, pero yo leí que le pasó a Spurgeon y lo digo porque también me pasó a mí. Y precisamente una hermana, bueno, en mi caso han sido varias hermanas hace mucho tiempo. Hermano Víctor, esa corbata no le va. ¿De qué prediqué? Pues su corbata me estorbó, hermano. Como usted sabe, a mí no me iba, me chocaba el color de su corbata. Así que tenemos que entender, hermano, que cualquiera de nuestros miembros, los oídos quieren escuchar. Mire, le tengo un chisme, hasta así hablan los cristianos, le tengo un chisme. Bueno, la palabra lo dice, chisme no necesito. No escuche a los chismosos, la Biblia nos manda a no escuchar a los chismosos. Y la gente cree los chismes y los cree como una verdad. A mí hay gente que me ha dicho, yo le creo a él o a ella, yo le creo a mi mamá, yo le creo a mi tío, yo le creo a mi abuelita. Por favor, usted tiene que creer a la Biblia. Aquí no se trata de su abuelita, su mamá, su papá, su primo, el pastor. Aquí le tiene usted que creer a la Biblia, que es la única infalible a la cual usted debe de creer. Incluso la Biblia dice que nosotros debemos escuchar cuando alguien viene a hablar. Tenemos que escuchar, si es un anciano en la iglesia, que la acusación sea en boca de 2 o 3 testigos. Y usted no puede estar hablando de sus hermanos, no nos mordáis los unos a los otros. La salvación es gratuita, ¿lo entiende? Para el pecador, pero para Dios no fue gratuita. Ahora, entiende de nuevo, mi querido amigo, mi querido hermano.
Tú que te nombras, autonombras cristiano, ¿por qué te engañas? ¿Por qué pones en tus labios? Te engañas porque alguien puso en tus labios alguna vez una confesión de fe. ¿Quiénes quieren ir al cielo? Todos. Y por eso se inventan tantas religiones. Pero solo hay un camino. Así que a muchos de los que están aquí los llevaron a abrazar una fe muerta. Santiago le llama la fe de los demonios. Muchos, hermanos, muchos demonios en tiempo de Jesús confesaron que Él era el Hijo de Dios, muchos. ¿Y eso les sirvió de algo a los demonios? Los demonios son teólogos, se saben la Biblia de memoria, te la pueden leer en griego, te la pueden leer en arameo, te la pueden leer en hebreo, te la pueden leer en latín, o sea que saben más que nosotros en lenguas, pero lo que no pueden vivir es una vida santa. No pueden obedecer a Dios ni pueden agradar a Dios. Un creyente es un hombre que ha sido transformado por el poder del Evangelio, o una mujer que ha sido transformada por el poder del Evangelio. Un creyente es uno que fue levantado de los muertos. Estaba muerto en sus delitos y pecados. Y Dios operó esa acción milagrosa. Y ahora vive para Cristo. Como es imposible que el muerto pueda vivir en santidad, es imposible que el nacido de nuevo pueda vivir en pecado. Vivir, estoy hablando de vivir 1 año en pecado, 2 años en pecado. Como algunos dicen, bueno, yo me fui de la iglesia, estuve 15 años y me fui 15 al mundo, pero ya regresé. No, nunca regresó, siempre ha estado en el mundo. Y su regreso no me dice que ya regresó. Lo que me va a decir que ya regresó es lo que Jesús dijo: por sus frutos los conoceréis. Creer en Cristo. ¿Sabes qué es creer en Cristo? Vivir para Él. Creer en Cristo, ¿sabes qué es? Obedecerle a Él. Creer en Cristo, ¿sabes qué es? Estar sometido a su iglesia, porque la cabeza de la iglesia es el Señor Jesucristo. Y solo así, sometidos, nosotros somos parte del cuerpo y vamos creciendo, cada uno aportando lo que tiene que aportar. ¿Sabe? Creer en Cristo es obedecer a su palabra, obedecer a sus mandamientos. Creer en Cristo es tener comunión con Él y comunión con su iglesia. Concluimos, hermano. La justicia de Dios se manifestó en el Calvario. Es decir, la ira de Dios cayó sobre Jesús para pagar la deuda del pecado. Porque Dios primero demandó en Jesús esa paga del pecado. Y al mismo tiempo derramó su gracia, su misericordia sobre todos aquellos que han creído, que hemos creído y que creerán en el Señor Jesucristo. Por eso la justicia se manifestó. Leeremos más adelante que lo expuso públicamente, porque públicamente Dios por 4000 años no demandó la muerte de los hombres. Así que públicamente Dios derramó su ira. Y esas palabras impresionantes de Jesús: Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Pocos parece que lo entienden en esa época. Significa muerte. La muerte es separación entre Dios y el hombre. Y el hombre justo, inocente, que fue un crimen que muriera en la cruz. Jesús, el hombre Dios, vivió la muerte por unas horas, pero no la muerte física. Esa también la vivió, la muerte que lo separó de la comunión con su Padre. Esta es una verdad dolorosa, hermano, que nos debería hacer despertar y de estar pensando y soñando, aunque no es malo, en trabajar 7 días a la semana para tener una mejor casa, cuando fuimos llamados a ser heraldos de este Evangelio. La justicia de Dios alcanzada no tiene nada más que ver con el mérito humano. La justicia de Dios alcanzada define la gracia de Dios sobre el pecador por el mérito del Señor Jesucristo. Y para ello Dios demanda que el hombre, el pecador, crea
Y la palabra creer en muchos de los textos en la Biblia se presenta como un verbo presente activo. ¿Qué significa eso? Mantenerse creyendo. Mientras que el hombre está imposibilitado de alcanzar la gloria de Dios, Dios nunca ha estado imposibilitado de reconciliarse con el hombre, de acercarse al hombre. Así que Dios se reconcilió con los hombres en la cruz del Calvario. ¿Y ahora qué demanda? Que se arrepientan. La justicia de Dios viene solo por medio de la fe. Y es una obra gratuita para nosotros, por la gracia de Dios. Oremos, hermanos.